Una luz de esperanza en el orfanato. Mi nombre es Jorge, y la vida me ha enseñado a sobrevivir en circunstancias que no puedo describir sin estremecerme. Lo que comenzó como una rutina diaria de vagabundeo por las calles de mi ciudad, se transformó en una pesadilla de la cual no sabía si podría despertar algún día. A los 9 años, ya había aprendido a manejar el frío y la hambre, pero lo que no esperaba era el horror que me esperaba tras las puertas de un orfanato que, al principio, parecía ser mi salvación. Recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer. El invierno estaba en su apogeo y el viento helado cortaba mi piel como cuchillas. Sin hogar y sin familia, vagaba por las calles, buscando refugio entre los edificios. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, inmersa en sus propias vidas. Mi estómago rugía y mis manos estaban tan frías que apenas podía sostenerme en pie. Fue entonces cuando las autoridades me encontraron, arrastrándome a un orfanato que supuestamente debía ser un lugar seguro. El orfanato se llamaba el Refugio de Los Ángeles. Al principio, las palabras del oficial sonaban esperanzadoras. Me prometió que allí encontraría una familia, un lugar donde podría dormir y comer sin preocuparme por la próxima comida. Con la mirada cansada, acepté subir al furgón que me llevaría a ese lugar que, en mi mente de niño desesperado, representaba un nuevo comienzo. El edificio era una mansión antigua, con un jardín descuidado y un aire de abandono. Al entrar, el ambiente era frío y austero. Las paredes estaban adornadas con pinturas descoloridas y las luces parpadeaban débilmente. La directora, una mujer de expresión dura y sin sonrisas, me recibió con una mirada que no inspiraba confianza. Los otros niños estaban reunidos en un rincón, observándonos con curiosidad. Los primeros días fueron relativamente tranquilos, pero pronto empecé a notar algo inquietante. Los cuidadores, a quienes inicialmente vi como figuras de autoridad y protección, mostraban una crueldad que no podía entender. El castigo era severo y la disciplina, despiadada. Los niños que se portaban mal o simplemente no cumplían con las expectativas eran castigados de formas horrendas. Una vez, vi a un niño llamado Andrés ser golpeado por un cuidador por no hacer su cama correctamente. Los golpes eran secos y resonaban en las paredes. Andrés lloraba en silencio, sin atreverse a levantar la cabeza. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Los otros niños evitaban el contacto visual, como si ignorar la violencia fuera la única forma de sobrevivir. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que el maltrato no era una excepción, sino una regla. La comida era escasa y de mala calidad, y las habitaciones estaban en condiciones deplorables. A menudo, los niños eran castigados por cualquier infracción menor, y los castigos incluían trabajos forzados y aislamiento en celdas oscuras. La psicología del abuso era aún más perturbadora. Los cuidadores manipulaban a los niños, inculcándoles un miedo constante que los mantenía bajo control. El tiempo pasó, y aunque intenté mantenerme firme, la desesperación me estaba consumiendo. La atmósfera opresiva y la constante crueldad me hicieron cuestionar mi propia sanidad. Fue en uno de esos momentos oscuros que conocí a Laura y Roberto, una pareja amable que vino al orfanato en busca de un niño para adoptar. Laura y Roberto eran diferentes. Tenían una calidez que contrastaba con el ambiente sombrío del orfanato. Su visita se produjo en un día particularmente difícil para mí. Había sido castigado por un motivo trivial y estaba aislado en una celda oscura. Cuando Laura y Roberto me vieron, algo en sus ojos cambió, había compasión y una promesa de protección que no había visto antes. Poco después, comenzaron a visitarme con regularidad. Me llevaban a pasear por el jardín, me daban pequeños obsequios y, lo más importante, me ofrecían un oído atento. En esos momentos, sentí que, quizás, había un rayo de esperanza al final del túnel. Me hablaron de su casa, de cómo era la vida fuera de esos muros, y me dieron una razón para seguir adelante. El día que Laura y Roberto vinieron a buscarme, el orfanato estaba en un torbellino de caos. El director y los cuidadores parecían contrariados por la noticia. Sabían que perder a un niño era una mancha en su impecable fachada de protección y temían que Laura y Roberto revelaran la verdad.
Sin embargo, la decisión estaba tomada y, finalmente, fui liberado de aquel lugar. Recuerdo el momento en que salí del orfanato como si fuera ayer. La luz del sol me golpeó la cara y el aire fresco llenó mis pulmones por primera vez en mucho tiempo. Laura y Roberto me abrazaron con una calidez que no había experimentado en años. Me sentía aliviado, pero también abrumado por la enormidad de la transición que estaba a punto de experimentar. Mi nueva vida con Laura y Roberto fue todo lo que había esperado y más. Encontré en ellos no solo padres, sino también amigos y protectores. Me dieron el amor y la estabilidad que nunca había conocido, y me ayudaron a sanar las heridas físicas y emocionales que el orfanato había dejado. Con el tiempo, pude superar el trauma que había sufrido en el orfanato. Laura y Roberto se aseguraron de que recibiera la ayuda psicológica que necesitaba para procesar lo que había pasado. Cada sesión con el terapeuta me ayudaba a enfrentar el dolor y la rabia que sentía, y lentamente comencé a reconstruir mi vida. A pesar de los esfuerzos por olvidar el pasado, no podía evitar recordar los horrores del orfanato. A veces, me despertaba en medio de la noche, sudoroso y temblando, recordando los gritos y los golpes. Sin embargo, Laura y Roberto estaban siempre a mi lado, dándome el apoyo y la seguridad que necesitaba. Los recuerdos del orfanato se convirtieron en una parte de mi pasado, una parte que no podía borrar pero que podía enfrentar con la ayuda de aquellos que me amaban. A medida que pasaba el tiempo, entendí que la vida que había perdido había sido reemplazada por una vida nueva y llena de posibilidades. El refugio de Los Ángeles quedó atrás, un lugar que representaba un capítulo oscuro en mi vida. Aunque los ecos de lo que viví allí permanecen conmigo, la luz de mi nueva familia y el amor que recibo me han dado la fuerza para seguir adelante. Ahora, al mirar hacia atrás, veo no solo el sufrimiento sino también la resiliencia que me ha llevado a donde estoy hoy. Mi historia es una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y una posibilidad de redención. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerán por completo, el futuro que me espera es uno lleno de amor y nuevas oportunidades. El huérfano y su protector. El viento frío de noviembre cortaba como cuchillas mientras Marcos, un niño de 10 años, observaba la imponente estructura del orfanato San Bartolomé. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una mezcla de miedo y tristeza. Había llegado a este lugar después de la muerte de su madre en un accidente automovilístico. Sin familiares que pudieran hacerse cargo de él, Marcos había sido enviado a este antiguo orfanato situado en las afueras de la ciudad. El edificio, una vez majestuoso, ahora parecía un gigante triste, con ventanas rotas y paredes descascaradas. Marcos sintió un escalofrío al cruzar la puerta principal, que chirrió en protesta. La directora, la severa y siempre vigilante señora García, lo recibió con una mirada fría. Aquí hay reglas muy estrictas, niño. Espero que te comportes, dijo sin rastro de amabilidad. Marcos asintió tímidamente, sin saber que este lugar albergaría tanto sufrimiento como secretos oscuros. Las noches en el orfanato eran largas y frías. Los otros niños parecían haber aceptado su destino, pero Marcos aún lloraba en silencio, extrañando a su madre y la calidez de su hogar. Una noche, mientras sollozaba bajo las mantas, sintió una presencia extraña en la habitación. «No llores, pequeño», dijo una voz suave y casi susurrante. Marcos se incorporó, buscando el origen de aquella voz. Frente a él, una figura translúcida emergía de la penumbra. Era un joven de aspecto amable, con una leve sonrisa en su rostro. «¿Quién eres?», preguntó Marcos, su voz temblando. «Soy Jaime. Estoy aquí para ayudarte», respondió el espectro. A partir de esa noche, Jaime se convirtió en el protector invisible de Marcos. Lo ayudaba a evitar los castigos de la señora García y los abusos de los otros niños. Con Jaime a su lado, Marcos empezó a sentirse menos solo. Jaime no solo protegía a Marcos, también le enseñaba a defenderse. Le mostró lugares secretos en el orfanato donde podía esconderse y descansar en paz.
Una de estas noches, cuando un grupo de niños intentó robarle sus escasas pertenencias, Jaime hizo que un cuadro cayera de la pared, asustando a los agresores y ahuyentándolos. Gracias, Jaime, dijo Marcos, con gratitud en sus ojos. Siempre estaré contigo, Marcos, respondió Jaime con una sonrisa enigmática. Con el tiempo, Marcos comenzó a sospechar que Jaime guardaba secretos. Una noche, decidió preguntar. Jaime, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Preguntó Marcos, mirando fijamente al fantasma. Jaime suspiró, su forma espectral parecía volverse más opaca. Fui como tú, Marcos. Un huérfano en este lugar. La señora García no siempre fue la directora. Hubo un tiempo en que las cosas eran peores. Yo intenté escapar, pero Jaime se detuvo, como si revivir esos recuerdos fuera doloroso. Marcos se estremeció. La revelación de Jaime abrió una nueva perspectiva de miedo y curiosidad. Decidió investigar más sobre el pasado del orfanato y de Jaime. Marcos empezó a explorar el orfanato en busca de pistas sobre Jaime. Encontró un viejo diario escondido en la biblioteca que pertenecía a un niño llamado Javier, escrito en una letra infantil. Las entradas hablaban de los malos tratos, de las horribles noches sin comida y de un intento de fuga que terminó trágicamente. «Jaime, ¿eres tú Javier?», preguntó Marcos, mostrándole el diario. El fantasma asintió con tristeza. «Sí, ese era mi nombre. Javier era el niño que fui antes de convertirme en lo que soy ahora», dijo Jaime, con una voz cargada de pesar. Marcos sintió una profunda tristeza por su amigo fantasmal, pero también un deseo ardiente de descubrir la verdad completa. Una noche, mientras exploraba un área restringida del orfanato, Marcos encontró un baúl viejo lleno de documentos. Entre ellos, había cartas de padres quejándose de la desaparición de sus hijos y reportes de antiguos empleados que hablaban de la brutalidad del antiguo director, el señor Ramírez. Descubrió que Jaime había sido uno de los niños desaparecidos, víctima de los abusos del director. «Jaime, encontré esto», dijo Marcos, mostrando los documentos. Jaime los miró con tristeza. Ese hombre, Ramírez, era un monstruo. Muchos de nosotros intentamos escapar, pero él siempre nos encontraba. Y los que no regresaban, nunca se supo qué pasó con ellos, dijo Jaime, su voz temblando de rabia y dolor. Marcos comprendió que el orfanato no solo había sido un lugar de sufrimiento para Jaime, sino también una prisión para muchos otros niños inocentes. Marcos decidió que debía hacer algo para liberar a Jaime y a los otros espíritus atrapados en el orfanato. Con la ayuda de Jaime, ideó un plan para exponer los oscuros secretos del lugar. Comenzaron a recopilar evidencia y a buscar una manera de contactar a alguien fuera del orfanato que pudiera ayudarlos. «Marcos, debes ser cuidadoso. La señora García no permitirá que expongas la verdad», advirtió Jaime. «Lo sé, pero debemos intentarlo. No puedo dejar que sigan sufriendo», respondió Marcos con determinación. Mientras Marcos trabajaba en su plan, la señora García comenzó a sospechar. Una noche, lo sorprendió revisando los documentos en el sótano. «¿Qué crees que estás haciendo, mocoso?», gritó, agarrándolo del brazo con fuerza. Marcos intentó escapar, pero la señora García lo arrastró hasta su oficina. Jaime apareció, intentando intervenir, pero su presencia fantasmal no podía detener a la despiadada directora. «No permitiré que descubras nuestros secretos», dijo la señora García, encerrando a Marcos en una pequeña celda del sótano. Marcos, atrapado y asustado, sabía que debía encontrar una manera de salir y terminar lo que había comenzado. Jaime, desesperado por ayudar a Marcos, reunió a los otros espíritus del orfanato. Juntos, decidieron usar su energía para ayudar a Marcos a escapar y revelar la verdad. Con una fuerza sobrenatural, lograron romper la cerradura de la celda y guiar a Marcos hacia la libertad. «Debemos actuar rápido, Marcos. Lleva estos documentos a la policía», instó Jaime. Marcos, corriendo a través de los oscuros pasillos, finalmente encontró una salida. Afuera, el frío de la noche lo recibió mientras corría hacia la estación de policía más cercana.
Marcos entregó los documentos a la policía, quienes inmediatamente lanzaron una investigación. La señora García fue arrestada y el orfanato fue cerrado. Los secretos del pasado finalmente salieron a la luz y los espíritus de los niños, incluyendo a Jaime, pudieron encontrar la paz. Gracias, Marcos. Por fin somos libres, dijo Jaime antes de desvanecerse, una sonrisa de gratitud en su rostro. Marcos, aunque triste por despedirse de su amigo, sabía que había hecho lo correcto. Había liberado a los inocentes y expuesto la verdad, asegurando que nunca más otro niño sufriría en el orfanato San Bartolomé. Marcos fue adoptado por una familia amorosa que lo ayudó a superar su traumática experiencia. Nunca olvidó a Jaime y los otros niños del orfanato, y cada año, en el aniversario de su escape, visitaba el ahora abandonado edificio para rendirles homenaje. El orfanato San Bartolomé se convirtió en un símbolo de justicia y redención, y la historia de Marcos y Jaime fue contada y recordada por generaciones, asegurando que los horrores del pasado nunca se repitieran. Marcos creció y se convirtió en defensor de los derechos de los niños, dedicando su vida a asegurarse de que ningún niño tuviera que pasar por lo que él y sus amigos en el orfanato habían sufrido. Y aunque Jaime ya no estaba a su lado, su espíritu y su valentía vivían en el corazón de Marcos, guiándolo siempre hacia la luz y la justicia. El orfanato subterráneo. Mi nombre es Omar y tengo 14 años. Nunca pensé que mi vida en el orfanato San Felipe cambiaría de la manera en que lo hizo, todo por una simple curiosidad. Todo comenzó un día gris y lluvioso, cuando mis amigos y yo decidimos explorar el viejo sótano del orfanato, un lugar que siempre había estado prohibido para nosotros. El orfanato San Felipe es un edificio antiguo, lleno de rincones oscuros y crujidos misteriosos. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, mis amigos Laura, Pedro, Sofía y yo nos reunimos en el vestíbulo. Vamos al sótano, dije, tratando de sonar valiente. Siempre nos hemos preguntado qué hay allí abajo. ¿Estás seguro, Omar?, preguntó Pedro, nervioso. Sí, Pedro. Será una aventura. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bajamos las escaleras en silencio, nuestros pasos resonando en el eco del viejo edificio. La puerta del sótano estaba cerrada con una pesada cerradura oxidada, pero Pedro, con su habilidad para abrir cerraduras, la abrió en un abrir y cerrar de ojos. La oscuridad del sótano nos envolvió al abrir la puerta. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a explorar. El lugar estaba lleno de cajas viejas, muebles rotos y objetos olvidados. Pero lo que más llamó nuestra atención fue una pared de ladrillos que parecía fuera de lugar, como si hubiera sido construida apresuradamente. Esto no estaba aquí antes, dijo Laura, tocando la pared con curiosidad. ¿Qué crees que hay detrás?, preguntó Sofía, la más pequeña del grupo. Solo hay una manera de averiguarlo, dije, decidido. Tomé una barra de metal y comencé a golpear los ladrillos. Con cada golpe, la pared se desmoronaba un poco más, revelando un oscuro pasadizo detrás de ella. Nos miramos, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Vamos, dije, liderando el grupo hacia el pasadizo. El aire estaba húmedo y olía a moho. El pasadizo era estrecho, y nuestras linternas apenas iluminaban unos pocos metros por delante. Caminamos en silencio, nuestros pasos resonando en la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, el pasadizo se ensanchó, revelando una gran sala subterránea. «Esto parece un orfanato», murmuró Pedro, sorprendido. Había camas oxidadas, escritorios viejos y juguetes rotos esparcidos por el suelo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, algunos tan viejos que apenas se podían distinguir. «¿Cómo es posible que nadie supiera de esto?», preguntó Laura. «Tal vez alguien quería mantenerlo en secreto», respondí, sintiendo un escalofrío. Exploramos la sala, encontrando más habitaciones llenas de objetos antiguos. Todo parecía haber sido abandonado de repente, como si la gente hubiera huido en medio de la noche. «Esto es increíble»,
dijo Sofía, mirando alrededor con asombro. De repente, un ruido detrás de nosotros rompió el silencio. Nos giramos, pero no vimos nada. Solo la oscuridad. ¿Qué fue eso?, preguntó Pedro, su voz temblando. No lo sé, pero creo que deberíamos seguir adelante, respondí, tratando de mantener la calma. A medida que avanzábamos, los pasillos se volvían más estrechos y oscuros. Encontramos puertas cerradas con llave y habitaciones con marcas de arañazos en las paredes, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar. Esto no me gusta nada, dijo Pedro, cada vez más nervioso. Tenemos que seguir adelante, respondí, tratando de sonar valiente. Hay algo aquí que necesita ser descubierto. Entramos en una gran sala que parecía haber sido una oficina. En el centro, sobre un escritorio polvoriento, había un diario viejo. Lo tomé y comencé a leer en voz alta. 12 de mayo de 1945, hoy nos encerraron en el orfanato subterráneo. No sabemos por qué. La señora Ramírez dice que es por nuestra seguridad, pero nadie nos explica nada. Tengo miedo. Algo no está bien aquí abajo. Nos miramos en silencio, sintiendo una mezcla de horror y compasión. ¿Por qué habrían escondido a los niños aquí abajo?, preguntó Laura, horrorizada. Antes de que pudiera responder, un ruido detrás de nosotros nos hizo girar. Una figura oscura estaba de pie en el umbral de la puerta. La figura se acercó lentamente y retrocedimos con el corazón latiendo con fuerza. Pero cuando nuestras linternas iluminaron al intruso, vimos que era solo un anciano, con ropas andrajosas y una mirada perdida. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando. El anciano nos miró con ojos llenos de tristeza. Soy Eduardo, dijo. Fui uno de los niños que vivió aquí hace muchos años. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Laura. Eduardo suspiró, y su voz se volvió aún más grave. Nos encerraron aquí abajo durante la guerra. Decían que era para protegernos, pero pronto nos dimos cuenta de que éramos prisioneros. Los cuidadores se volvieron crueles y muchos niños desaparecieron sin dejar rastro. Escuchamos en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer nuestras espinas. ¿Cómo escapaste?, pregunté. Nunca lo hice realmente, respondió Eduardo. Me escondí en los túneles hasta que todo terminó. Pero muchos de mis amigos no tuvieron tanta suerte. Nos miró con tristeza, y por un momento su figura pareció desvanecerse en la oscuridad. Debemos seguir adelante y descubrir la verdad, dije, decidido. Guiados por las palabras de Eduardo, nos adentramos más en el laberinto subterráneo. Encontramos habitaciones llenas de juguetes rotos y camas oxidadas, pero también descubrimos señales de luchas desesperadas. Marcas en las paredes, puertas destrozadas y, lo más perturbador, manchas oscuras en el suelo que parecían ser de sangre. Esto es peor de lo que imaginé, dijo Pedro, con la voz entrecortada. Tenemos que seguir adelante, respondí. Si hay algo aquí que pueda ayudar a los niños del pasado, lo encontraremos. Finalmente, llegamos a una gran puerta de metal, oxidada por el tiempo. Empujamos con todas nuestras fuerzas y la puerta se abrió con un chirrido ensordecedor. Dentro, encontramos una sala llena de documentos y registros. Estos deben ser los archivos del orfanato, dijo Laura, tomando un puñado de papeles. Mientras revisábamos los documentos, descubrimos pruebas de los abusos y experimentos a los que habían sido sometidos los niños. Había registros de experimentos médicos, desapariciones y muertes. Esto es horrible, dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. Apretando los dientes, decidí que debíamos llevar estos documentos a la superficie. La verdad debía salir a la luz. Con los documentos en mano, comenzamos a buscar una salida. Pero el orfanato subterráneo no nos dejaría ir tan fácilmente. Los túneles parecían cambiar, y cada vez que encontrábamos una puerta, estaba cerrada. Esto no tiene sentido. Es como si el lugar estuviera vivo, dijo Pedro, desesperado. Tal vez hay otra manera de salir, dije, recordando las palabras de Eduardo. Mencionó escondites en los túneles. Debemos buscarlos.
Guiados por nuestro instinto y la ayuda de Eduardo, que nos seguía como un susurro en el viento, encontramos un túnel oculto detrás de una pared falsa. El túnel nos llevó a una escalera ascendente. «Vamos, rápido», insté. Subimos la escalera y, al final, encontramos una trampilla que daba al exterior. Con esfuerzo, logramos abrirla y salimos a la luz del día, respirando el aire fresco con alivio. De vuelta en la superficie, llevamos los documentos a la policía. Al principio, los oficiales eran escépticos, pero al revisar las pruebas, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El orfanato San Felipe fue clausurado inmediatamente y se inició una investigación sobre los eventos ocurridos en el orfanato subterráneo. Los medios de comunicación cubrieron la historia y el país entero quedó horrorizado por los abusos que habían sido encubiertos durante tanto tiempo. Eduardo, finalmente libre de su pasado, agradeció a los niños por su valentía. «Gracias por revelar la verdad. Ahora los espíritus de los niños pueden descansar en paz», dijo, con una sonrisa triste. El orfanato San Felipe fue demolido, y en su lugar se erigió un parque conmemorativo en honor a los niños que sufrieron y murieron en el orfanato subterráneo. Los medios de comunicación continuaron siguiendo la historia, y se iniciaron varias investigaciones para descubrir si otros orfanatos tenían secretos similares. Mis amigos y yo nos convertimos en héroes locales, pero nunca dejamos que la fama nos afectara. Seguimos siendo amigos cercanos, unidos por la experiencia que compartimos y el secreto que descubrimos juntos. Para mí, lo más importante fue que los espíritus de los niños finalmente encontraron la paz que merecían. Siempre recordaré esa tarde lluviosa en la que decidimos explorar el sótano y descubrimos el orfanato subterráneo, un lugar lleno de secretos y peligros. Pero también de la valentía y la esperanza que nos ayudaron a superar todos los obstáculos. Esta experiencia me enseñó que incluso en los lugares más oscuros y desesperados, siempre hay una oportunidad para la luz y la verdad. Y aunque el orfanato San Felipe ya no existe, su historia vivirá para siempre en nuestros corazones y en la memoria de aquellos que lucharon por la justicia y la verdad. El huérfano especial. Mi nombre es Daniel y he pasado los últimos 5 años de mi vida en el orfanato San Marcos, un lugar que la mayoría de los niños aquí llamarían su peor pesadilla. Pero nuestra realidad cambió el día que llegó Lucas, un niño que no era como los demás. Él tenía algo especial, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era una tarde lluviosa cuando el director Martínez trajo a Lucas al orfanato. Desde el momento en que cruzó el umbral, su presencia se sintió diferente. Lucas tenía unos ojos grandes y profundos, como si pudieran ver a través de ti, y una calma que contrastaba con la ansiedad que todos sentíamos al llegar a San Marcos. Desde el principio, Lucas no era como los demás. No lloraba, no se quejaba, y siempre parecía saber qué hacer. Pero lo más extraño ocurrió una noche, cuando uno de los chicos mayores, Luis, intentó robar su comida. Lucas simplemente levantó la mano y Luis se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. Luego, con un movimiento lento y deliberado, Lucas tomó su bandeja y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Desde entonces, todos supimos que Lucas era especial. Con el tiempo, Lucas comenzó a confiar en mí y en algunos de los otros chicos. Nos contó su historia, una historia que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Nos dijo que podía hacer cosas que nadie más podía hacer. Podía mover objetos con la mente, curar heridas, y lo más sorprendente de todo, podía ver el futuro. Al principio, nos costó creerle. Pero luego empezaron a suceder cosas. Una vez, Javier se cayó de un árbol y se rompió el brazo. Lucas simplemente puso su mano sobre el brazo de Javier y, en cuestión de segundos, el hueso estaba curado. No había manera de explicar lo que había pasado, pero lo habíamos visto con nuestros propios ojos. La noticia de las habilidades de Lucas no tardó en llegar a los adultos del orfanato. El director Martínez y algunos de los cuidadores comenzaron a prestar más atención a Lucas, observándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza.
Sabíamos que si descubrían la verdad sobre sus poderes, Lucas estaría en peligro. Había personas en el mundo que harían cualquier cosa para explotar sus habilidades. Una noche, mientras todos dormían, escuché un ruido en el pasillo. Me levanté de la cama y vi a dos hombres vestidos de negro hablando en voz baja con el director Martínez. No pude escuchar todo lo que decían, pero una frase se me quedó grabada: no podemos permitir que se quede aquí. Es demasiado valioso. Supe en ese momento que teníamos que actuar rápido. Decidimos que lo mejor era sacar a Lucas del orfanato antes de que fuera demasiado tarde. Planeamos nuestra escapada con cuidado, esperando el momento adecuado para llevarla a cabo. Una noche, cuando los cuidadores estaban ocupados con una emergencia falsa que habíamos creado, aprovechamos la oportunidad para salir. Nos movimos rápido y en silencio, siguiendo el plan que habíamos elaborado. Llegamos a una puerta trasera que daba al bosque, un lugar que conocíamos bien por nuestras escapadas diarias. Corrimos a través de los árboles, sin mirar atrás, hasta que estuvimos seguros de que no nos seguían. Encontramos refugio en una cabaña abandonada que Javier conocía. Era pequeña y estaba en mal estado, pero nos proporcionaba un lugar seguro donde podríamos planear nuestros próximos movimientos. Durante los días que siguieron, Lucas nos enseñó a usar sus poderes. Descubrimos que, con su ayuda, podíamos comunicarnos telepáticamente, mover objetos y ver fragmentos del futuro. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre. Las habilidades de Lucas eran demasiado valiosas y no tardarían en encontrarnos. Así que decidimos ir a la ciudad y buscar ayuda. Había una organización que, según los rumores, ayudaba a niños especiales como Lucas. Si podíamos llegar a ellos, tendríamos una oportunidad. Nuestra travesía hacia la ciudad fue peligrosa y llena de obstáculos. Nos movíamos de noche y descansábamos de día, siempre vigilantes. Pero no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Uno de los nuestros, Marcos, había estado actuando extraño desde que dejamos el orfanato. Una noche, mientras descansábamos, descubrí que había estado en contacto con el director Martínez. Había traicionado nuestra ubicación a cambio de una promesa de libertad y dinero. Sentí una mezcla de rabia y desesperación. Marcos había sido uno de los nuestros, alguien en quien confiábamos. Pero no había tiempo para lamentarse. Teníamos que seguir adelante y encontrar a la organización antes de que nos atraparan. Finalmente llegamos a la ciudad y encontramos a la organización. Eran un grupo pequeño pero dedicado de personas que ayudaban a niños con habilidades especiales a encontrar un lugar seguro. Nos recibieron con los brazos abiertos y prometieron proteger a Lucas y a todos nosotros. Lucas, sin embargo, no estaba seguro de confiar en ellos. Había visto demasiada traición y maldad en su corta vida. Pero con el tiempo, empezó a confiar en ellos. Nos enseñaron a usar nuestras habilidades de manera más efectiva y nos proporcionaron un hogar seguro donde podríamos vivir sin miedo. Pero el director Martínez no se dio por vencido fácilmente. Un día, nos encontraron. Los hombres de negro irrumpieron en nuestra casa y comenzó una batalla que nunca olvidaré. Usamos todo lo que habíamos aprendido para defendernos, y Lucas fue nuestro guía y protector. La confrontación fue feroz. Utilizamos nuestras habilidades para defendernos, mover objetos, crear barreras y curar nuestras heridas. Lucas, con su capacidad de ver el futuro, nos guió en cada movimiento, anticipando los ataques y encontrando formas de contrarrestarlos. Fue una lucha agotadora, y algunos de nosotros resultamos heridos, pero no nos rendimos. Finalmente, logramos derrotar a los hombres de negro. Con la ayuda de la organización, conseguimos atrapar al director Martínez y entregarlo a las autoridades. La verdad sobre el orfanato y sus abusos salió a la luz y fue clausurado. Después de la confrontación, las cosas empezaron a mejorar. La organización nos ayudó a encontrar hogares seguros y nos proporcionó la educación y el apoyo que necesitábamos. Lucas se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos niños especiales y su historia inspiró a otros a levantarse y luchar por su libertad. A pesar de todo lo que habíamos pasado, encontramos la fuerza para seguir adelante. Nos convertimos en una familia, unidos por nuestras experiencias y nuestras habilidades.
Aprendimos a confiar en nosotros mismos y en los demás y encontramos la paz y la felicidad que siempre habíamos buscado. Ahora, años después, miro hacia atrás y veo cuánto hemos crecido y cambiado. Lucas sigue siendo un líder y un protector, y todos nosotros hemos encontrado nuestro lugar en el mundo. La lucha por la libertad y la justicia nunca termina, pero sabemos que juntos podemos enfrentar cualquier desafío. Esta es mi historia, la historia de un niño que descubrió que la verdadera fuerza no viene de habilidades especiales, sino del amor, la confianza y la solidaridad. Aprendí que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y una razón para seguir adelante. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, cerramos este capítulo de nuestras vidas, listos para enfrentar lo que el futuro nos depare, sabiendo que, mientras estemos juntos, nada podrá detenernos. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.